Imagina un mundo donde las cosas pueden estar en dos lugares a la vez, donde una partícula desaparece aquí y reaparece al otro lado del universo, donde el simple hecho de mirar algo cambia su destino. Ese mundo existe y se llama física cuántica. La física cuántica no es una teoría más. Es la base invisible de la realidad, el lenguaje secreto con el que el universo escribe su historia. Todo lo que ves, la luz, los átomos, tu cuerpo, el aire, las estrellas, funciona siguiendo reglas que, a escala humana, parecen imposibles, pero a nivel cuántico son perfectamente normales. Para entenderla, hay que entrar en el reino de lo diminuto, el mundo de las partículas subatómicas. Allí, las leyes clásicas dejan de tener sentido. Por ejemplo, en nuestro mundo, si tiras una pelota, puedes saber dónde está y hacia dónde va. Pero en el mundo cuántico, una partícula puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Es lo que los físicos llaman superposición. Solo cuando la observas, la partícula decide dónde estar, como si la realidad esperara a ser vista para existir. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. El físico Erwin Schrödinger propuso una famosa paradoja. Imaginó un gato encerrado en una caja, con un mecanismo que puede matarlo o no, dependiendo del estado de una partícula cuántica. Según la teoría, hasta que no abramos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Parece absurdo, pero explica algo real. En el mundo cuántico, la observación cambia el resultado. Otro fenómeno increíble es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden conectarse de tal manera que si una cambia, la otra también, incluso si están separadas por años luz. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque parecía imposible, y sin embargo, los experimentos modernos lo han comprobado. El universo está, literalmente, entrelazado. Pero la física cuántica no solo es misterio, también es poder. Gracias a ella existen los semiconductores, los láseres, la computación cuántica y la mecánica detrás de cada chip de tu teléfono. Sin ella, no tendríamos pantallas, GPS ni Internet. El futuro tecnológico depende completamente de entender cómo piensan las partículas más pequeñas del cosmos. Y aún así, después de un siglo de estudio, los científicos aún no comprenden del todo por qué el universo funciona así. ¿Por qué la materia se comporta de forma tan diferente a lo que percibimos? ¿Es la conciencia humana parte del experimento? ¿Podría el observador crear su propia realidad? Son preguntas que suenan filosóficas, pero nacen directamente del corazón de la física cuántica. Lo más inquietante es que, a nivel cuántico, la realidad no es fija, es probabilística. Nada es hasta que ocurre, y lo que ocurre depende de la interacción entre energía, materia y observación. En otras palabras, la realidad no está escrita en piedra, sino en posibilidad. Quizás por eso los físicos dicen que, si entiendes la física cuántica y no te parece extraña, es que no la has entendido. Porque en este nivel, el universo deja de ser una máquina predecible y se convierte en un gran misterio que respira, vibra y se transforma. La física cuántica no es solo ciencia, es una revelación. Nos recuerda que el universo no es lo que parece y que tal vez, en lo más profundo, la realidad y la imaginación están hechas de la misma sustancia. Todo lo que sabes sobre el tiempo está equivocado, que el pasado, el presente y el futuro no son tres momentos separados, sino parte de un mismo tejido, que tu mente recorre a voluntad, y que lo que llamamos realidad no existe hasta que alguien la observa. Esa es la frontera donde la ciencia toca lo imposible.
la física cuántica, el tiempo y la conciencia. Durante siglos, el tiempo fue el reloj más confiable del universo. Nadie lo cuestionaba. Nacemos, vivimos, morimos. El tiempo avanza, imparable, en una sola dirección, hasta que llegó la física cuántica y lo puso todo en duda. En el mundo cuántico, las partículas no obedecen las leyes del sentido común. A veces, se comportan como si supieran el futuro, como si una decisión tomada ahora pudiera influir en lo que pasó antes. Experimentos recientes muestran que el tiempo cuántico puede ir hacia atrás, que el efecto puede suceder antes que la causa, como si el universo jugara a reescribir su propia historia. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si el tiempo no fluye como creemos, ¿qué papel juega nuestra conciencia en todo esto? Einstein dijo una vez: el tiempo es una ilusión, aunque una muy persistente. Pero la física moderna sugiere algo aún más radical, que la conciencia humana podría ser el reloj del universo. Cada vez que observamos una partícula cuántica, colapsa una infinidad de posibilidades en un solo resultado. Eso significa que la realidad se define cuando la conciencia la mira. No somos simples espectadores del universo, somos parte del experimento. Nuestra observación crea la línea del tiempo, decide qué sucedió y qué no. Sin nosotros no hay historia, solo potencial. Algunos físicos y filósofos han empezado a hablar de un concepto fascinante: el presente eterno. Según esta visión, todo, pasado, presente y futuro, ya existe simultáneamente, como páginas de un libro. La conciencia no crea los hechos, solo los lee, uno a uno, en la secuencia que percibimos como tiempo. Pero si eso es cierto, ¿podría la mente saltar entre páginas? ¿Podría el tiempo ser solo la forma en que nuestra conciencia navega el universo? En el laboratorio, los experimentos cuánticos han demostrado algo inquietante. Cuando no observamos una partícula, no tiene posición, ni trayectoria, ni pasado definido. Solo cuando la medimos, el universo elige una realidad. Así que el tiempo, más que una línea, parece ser una red de posibilidades que se actualiza con cada acto de conciencia. En otras palabras, no vivimos en el tiempo vive en nosotros. Esto no es ciencia ficción. Los nuevos modelos de la física teórica están tratando de unir la mecánica cuántica con la relatividad de Einstein, y muchos sospechan que el punto de encuentro no está en el espacio, ni en la materia, sino en la mente. Quizá la conciencia sea el puente que conecta lo que es medible con lo que es sentido, lo objetivo con lo subjetivo, la física con la experiencia humana. Tal vez el tiempo no pasa, tal vez todo ocurre a la vez, y la conciencia es solo una linterna iluminando una parte del infinito. Quizá cuando recordamos o soñamos, no estamos viajando en el tiempo, sino cambiando el foco de nuestra percepción, moviéndonos entre capas de la misma realidad eterna. Lo que la física cuántica nos enseña, en el fondo, no es cómo funcionan las partículas, sino cómo funciona el universo dentro de nosotros. Porque si el tiempo depende de la conciencia, entonces cada instante que vivimos es una creación única e irrepetible, una chispa de eternidad observada por los ojos humanos. Quizá el misterio no sea entender el tiempo, sino entender quién lo está soñando. Y cuando logremos comprender eso, no solo descubriremos cómo funciona el universo, sino por qué existimos dentro de él. La muerte siempre ha sido el gran misterio de la humanidad, una certeza inevitable, o eso creíamos. Pero la física cuántica nos plantea preguntas que desafían todo lo que sabemos. Según la mecánica cuántica, las partículas
pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, un fenómeno llamado superposición. Esto nos lleva a teorías fascinantes sobre la conciencia y la vida después de la muerte. Universos paralelos y continuidad de la conciencia. El principio de superposición sugiere que cada decisión crea ramificaciones infinitas. Al morir, tu conciencia podría simplemente continuar en otra versión del universo donde sigues viviendo. En otras palabras, aunque un tú muera en este universo, otras versiones de ti siguen existiendo en universos paralelos. La muerte, desde esta perspectiva, sería solo un cambio de escenario, no un final absoluto. El experimento de la física cuántica. Los físicos han demostrado que las partículas cuánticas pueden comportarse de manera impredecible e infinita. Si aplicamos esto a la conciencia, una hipótesis aún debatida, nunca se extingue completamente. Algunos científicos y filósofos sugieren que la conciencia podría trascender la muerte física, saltando de un estado a otro, de un universo a otro. Implicaciones de esta teoría. Si la teoría cuántica de la conciencia es correcta, la muerte es un fenómeno relativo, no absoluto. Cada experiencia, pensamiento y acción podría continuar de alguna forma. La conciencia es más eterna de lo que la biología nos permite comprender. Esto cambia radicalmente nuestra visión del ciclo de vida, la muerte y la existencia. No podemos probarlo con certeza, todavía, pero la física cuántica nos recuerda que el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Y quizás, de alguna manera, nunca dejamos de existir. Mientras tanto, la próxima vez que pienses en la muerte, recuerda, en el cosmos, tal vez solo estás cambiando de universo. El universo que ves podría no ser real, o al menos no de la forma en que crees. La física cuántica es el territorio más extraño del conocimiento humano, un lugar donde las partículas aparecen y desaparecen. Los objetos pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, y donde el simple hecho de mirar algo puede cambiar lo que sucede. Y sí, todo eso se ha demostrado con experimentos reales. Prepárate, porque hoy conocerás los experimentos más locos de la física cuántica, los que hicieron que los científicos se preguntaran si el universo es una máquina, un sueño o una simulación. El experimento de la doble rendija, todo empezó con un experimento simple, pero que cambió la historia. Si lanzas partículas, como electrones, hacia una barrera con dos rendijas, esperas ver dos líneas al otro lado. Pero no, lo que aparece es un patrón de interferencia, como si los electrones fueran ondas que pasan por las dos rendijas al mismo tiempo. Lo más loco ocurre cuando alguien observa. En cuanto medimos por qué rendija pasa cada electrón, el patrón desaparece. Los electrones dejan de comportarse como ondas y se comportan como partículas. En otras palabras, mirar cambia la realidad. El universo parece saber cuándo lo estás observando y se comporta diferente. Este experimento no solo desafió la física clásica, desafió el sentido común. El gato de Schrödinger, el físico Erwin Schrödinger, llevó el absurdo al límite. Imaginó un gato encerrado en una caja, con un frasco de veneno que se libera si una partícula cuántica se desintegra. Según la teoría cuántica, hasta que no abramos la caja, la partícula está en ambos estados, desintegrada y no desintegrada. Y por tanto, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Un ejemplo extremo para mostrar la paradoja del mundo cuántico, donde las cosas existen en superposición hasta que alguien las observa. ¿Significa eso que nuestra conciencia crea la realidad?
Aún no lo sabemos, pero la pregunta sigue abierta y da escalofríos. El entrelazamiento cuántico, Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Dos partículas pueden entrelazarse, quedar unidas de tal forma que aunque estén separadas por millones de kilómetros, si una cambia de estado, la otra también lo hace instantáneamente. Parece magia, pero no lo es. Se ha probado una y otra vez. Eso significa que de algún modo el universo mantiene una conexión invisible más allá del espacio y del tiempo. Einstein no lo soportaba. Decía, Dios no juega a los dados. Pero la física cuántica parece decirle, sí, y los dados están trucados. El borrador cuántico con elección retardada. Este experimento lleva el absurdo al extremo. Fue propuesto por John Wheeler en los años 80. En él, una partícula pasa por una rendija, pero la decisión de medirla o no se toma después de que ya pasó. El resultado, la partícula decide su comportamiento como si supiera el futuro. Es decir, nuestras acciones presentes pueden cambiar el pasado. El tiempo, en el mundo cuántico, no parece tener una dirección fija. El futuro y el pasado podrían estar entrelazados. El experimento del amigo de Wigner, y si creías que no podía ser más extraño, piensa en esto. El físico Eugene Wigner propuso una idea aterradora. ¿Qué pasa si dos observadores ven cosas diferentes en el mismo experimento? En el mundo cuántico, eso puede ocurrir. Un experimento de 2019 lo confirmó. Dos científicos observaron el mismo evento cuántico y ambos tenían razón, aunque sus resultados eran contradictorios. Conclusión: la realidad puede ser diferente para cada observador. No hay una verdad absoluta, sino muchas versiones coexistiendo, hasta que alguien las une con su percepción. Estos experimentos suenan imposibles, pero son tan reales como la luz que ves ahora. Y lo más fascinante es que gracias a ellos, hoy desarrollamos tecnologías que cambiarán el futuro. Ordenadores cuánticos, comunicaciones imposibles de hackear, teleportación de datos. La física cuántica no solo destruye las reglas, está escribiendo unas nuevas. Tal vez el universo no sea una máquina, sino una mente. Y nosotros, parte del experimento que intenta entenderse a sí mismo. La física cuántica nos enseña que la realidad no es fija, que el tiempo no es una línea y que el observador y lo observado están unidos por un misterio que aún no entendemos. Si te gustó este viaje a los límites del conocimiento, dale like, comparte y suscríbete.
Todo lo que sabes sobre el tiempo está equivocado, que el pasado, el presente y el futuro no son tres momentos separados, sino parte de un mismo tejido, que tu mente recorre a voluntad, y que lo que llamamos realidad no existe hasta que alguien la observa. Esa es la frontera donde la ciencia toca lo imposible, la física cuántica, el tiempo y la conciencia. Durante siglos, el tiempo fue el reloj más confiable del universo. Nadie lo cuestionaba. Nacemos, vivimos, morimos. El tiempo avanza, imparable, en una sola dirección, hasta que llegó la física cuántica y lo puso todo en duda. En el mundo cuántico, las partículas no obedecen las leyes del sentido común. A veces, se comportan como si supieran el futuro, como si una decisión tomada ahora pudiera influir en lo que pasó antes. Experimentos recientes muestran que el tiempo cuántico puede ir hacia atrás, que el efecto puede suceder antes que la causa, como si el universo jugara a reescribir su propia historia. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si el tiempo no fluye como creemos, ¿qué papel juega nuestra conciencia en todo esto? Einstein dijo una vez, el tiempo es una ilusión, aunque una muy persistente. Pero la física moderna sugiere algo aún más radical, que la conciencia humana podría ser el reloj del universo. Cada vez que observamos una partícula cuántica, colapsa una infinidad de posibilidades en un solo resultado. Eso significa que la realidad se define cuando la conciencia la mira. No somos simples espectadores del universo, somos parte del experimento. Nuestra observación crea la línea del tiempo, decide qué sucedió y qué no. Sin nosotros no hay historia, solo potencial. Algunos físicos y filósofos han empezado a hablar de un concepto fascinante, el presente eterno. Según esta visión, todo, pasado, presente y futuro, ya existe simultáneamente, como páginas de un libro. La conciencia no crea los hechos, solo los lee, uno a uno, en la secuencia que percibimos como tiempo. Pero si eso es cierto, ¿podría la mente saltar entre páginas? ¿Podría el tiempo ser solo la forma en que nuestra conciencia navega el universo? En el laboratorio, los experimentos cuánticos han demostrado algo inquietante. Cuando no observamos una partícula, no tiene posición, ni trayectoria, ni pasado definido. Solo cuando la medimos, el universo elige una realidad. Así que el tiempo, más que una línea, parece ser una red de posibilidades que se actualiza con cada acto de conciencia. En otras palabras, no vivimos en el tiempo vive en nosotros. Esto no es ciencia ficción. Los nuevos modelos de la física teórica están tratando de unir la mecánica cuántica con la relatividad de Einstein, y muchos sospechan que el punto de encuentro no está en el espacio, ni en la materia, sino en la mente. Quizá la conciencia sea el puente que conecta lo que es medible con lo que es sentido, lo objetivo con lo subjetivo, la física con la experiencia humana. Tal vez el tiempo no pasa, tal vez todo ocurre a la vez, y la conciencia es solo una linterna iluminando una parte del infinito. Quizá cuando recordamos o soñamos, no estamos viajando en el tiempo, sino cambiando el foco de nuestra percepción, moviéndonos entre capas de la misma realidad eterna. Lo que la física cuántica nos enseña, en el fondo, no es cómo funcionan las partículas, sino cómo funciona el universo dentro de nosotros. Porque si el tiempo depende de la conciencia, entonces cada instante que vivimos es una creación única e irrepetible, una chispa de eternidad observada por los ojos humanos. Quizá el misterio no sea entender el tiempo, sino entender quién lo está soñando. Y cuando logremos comprender eso,
no solo descubriremos cómo funciona el universo, sino por qué existimos dentro de él. Si te fascinó este viaje entre la ciencia y el alma, dale like, comparte y suscríbete. La muerte siempre ha sido el gran misterio de la humanidad, una certeza inevitable, o eso creíamos. Pero la física cuántica nos plantea preguntas que desafían todo lo que sabemos. Según la mecánica cuántica, las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, un fenómeno llamado superposición. Esto nos lleva a teorías fascinantes sobre la conciencia y la vida después de la muerte, universos paralelos y continuidad de la conciencia. El principio de superposición sugiere que cada decisión crea ramificaciones infinitas. Al morir, tu conciencia podría simplemente continuar en otra versión del universo donde sigues viviendo. En otras palabras, aunque un tú muera en este universo, otras versiones de ti siguen existiendo en universos paralelos. La muerte, desde esta perspectiva, sería solo un cambio de escenario, no un final absoluto. El experimento de la física cuántica. Los físicos han demostrado que las partículas cuánticas pueden comportarse de manera impredecible e infinita. Si aplicamos esto a la conciencia, una hipótesis aún debatida, nunca se extingue completamente. Algunos científicos y filósofos sugieren que la conciencia podría trascender la muerte física, saltando de un estado a otro, de un universo a otro. Implicaciones de esta teoría. Si la teoría cuántica de la conciencia es correcta, la muerte es un fenómeno relativo, no absoluto. Cada experiencia, pensamiento y acción podría continuar de alguna forma. La conciencia es más eterna de lo que la biología nos permite comprender. Esto cambia radicalmente nuestra visión del ciclo de vida, la muerte y la existencia. No podemos probarlo con certeza, todavía, pero la física cuántica nos recuerda que el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Y quizás, de alguna manera, nunca dejamos de existir. Mientras tanto, la próxima vez que pienses en la muerte, recuerda, en el cosmos, tal vez solo estás cambiando de universo. El universo que ves podría no ser real, o al menos no de la forma en que crees. La física cuántica es el territorio más extraño del conocimiento humano, un lugar donde las partículas aparecen y desaparecen. Los objetos pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, y donde el simple hecho de mirar algo puede cambiar lo que sucede. Y sí, todo eso se ha demostrado, con experimentos reales. Prepárate, porque hoy conocerás los experimentos más locos de la física cuántica, los que hicieron que los científicos se preguntaran si el universo es una máquina, un sueño o una simulación. El experimento de la doble rendija, todo empezó con un experimento simple, pero que cambió la historia. Si lanzas partículas, como electrones, hacia una barrera con dos rendijas, esperas ver dos líneas al otro lado. Pero no, lo que aparece es un patrón de interferencia, como si los electrones fueran ondas que pasan por las dos rendijas al mismo tiempo. Lo más loco ocurre cuando alguien observa. En cuanto medimos por qué rendija pasa cada electrón, el patrón desaparece. Los electrones dejan de comportarse como ondas y se comportan como partículas. En otras palabras, mirar cambia la realidad. El universo parece saber cuándo lo estás observando y se comporta diferente. Este experimento no solo desafió la física clásica, desafió el sentido común. El gato de Schrödinger, el físico Erwin Schrödinger, llevó el absurdo al límite. Imaginó un gato encerrado en una caja, con un frasco de veneno que se libera si una partícula cuántica se desintegra.
Según la teoría cuántica, hasta que no abramos la caja, la partícula está en ambos estados, desintegrada y no desintegrada. Y por tanto, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Un ejemplo extremo para mostrar la paradoja del mundo cuántico, donde las cosas existen en superposición hasta que alguien las observa. ¿Significa eso que nuestra conciencia crea la realidad? Aún no lo sabemos, pero la pregunta sigue abierta y da escalofríos. El entrelazamiento cuántico, Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Dos partículas pueden entrelazarse, quedar unidas de tal forma que aunque estén separadas por millones de kilómetros, si una cambia de estado, la otra también lo hace instantáneamente. Parece magia, pero no lo es. Se ha probado una y otra vez. Eso significa que de algún modo el universo mantiene una conexión invisible más allá del espacio y del tiempo. Einstein no lo soportaba. Decía, Dios no juega a los dados. Pero la física cuántica parece decirle, sí, y los dados están trucados. El borrador cuántico con elección retardada. Este experimento lleva el absurdo al extremo. Fue propuesto por John Wheeler en los años 80. En él, una partícula pasa por una rendija, pero la decisión de medirla o no se toma después de que ya pasó. El resultado, la partícula decide su comportamiento como si supiera el futuro. Es decir, nuestras acciones presentes pueden cambiar el pasado. El tiempo, en el mundo cuántico, no parece tener una dirección fija. El futuro y el pasado podrían estar entrelazados. El experimento del amigo de Wigner. Y si creías que no podía ser más extraño, piensa en esto. El físico Eugene Wigner propuso una idea aterradora. ¿Qué pasa si dos observadores ven cosas diferentes en el mismo experimento? En el mundo cuántico, eso puede ocurrir. Un experimento de 2019 lo confirmó. Dos científicos observaron el mismo evento cuántico y ambos tenían razón, aunque sus resultados eran contradictorios. Conclusión: la realidad puede ser diferente para cada observador. No hay una verdad absoluta, sino muchas versiones coexistiendo, hasta que alguien las une con su percepción. Estos experimentos suenan imposibles, pero son tan reales como la luz que ves ahora. Y lo más fascinante es que gracias a ellos, hoy desarrollamos tecnologías que cambiarán el futuro. Ordenadores cuánticos, comunicaciones imposibles de hackear, teleportación de datos. La física cuántica no solo destruye las reglas, está escribiendo unas nuevas. Tal vez el universo no sea una máquina, sino una mente. Y nosotros, parte del experimento que intenta entenderse a sí mismo. La física cuántica nos enseña que la realidad no es fija, que el tiempo no es una línea y que el observador y lo observado están unidos por un misterio que aún no entendemos. Si te gustó este viaje a los límites del conocimiento, dale like, comparte y suscríbete.